El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a un panel Veraz, sábado 21 horas, horario inusual, en La Posta, Facebook, YouTube, Max TV, por 3 cableras, TV Cable, CNT, Claro TV, con cerca de 145,000 suscriptores conectados usualmente a esta hora, y a nivel de radio, por Caravana 750 AM en todo el país, Diblu 88.9 FM en varias provincias, Santa Elena, El Oro y Guayas principalmente, y en Tungurahua y Cotopaxi, Extrema 92.5 FM. Hay 3 panelistas de excepción para hablar de lo único que podemos: información. John Gamboa, ingeniero comercial, graduado en la Universidad Estatal de Guayaquil. Hoy es el director de la Delegación Provincial Electoral de Guayas. Entre las múltiples recomendaciones que usted tiene que dar para votar mañana, ¿cuál es la principal? Dígame una para empezar. La bioseguridad. Entre las múltiples preocupaciones que Rebeca Morla tiene sobre los requisitos y el mecanismo de votar mañana, ¿cuál es la principal? Al ciudadano que vote con conciencia y que esté muy alerta de cualquier situación anormal que pueda haber durante el proceso electoral. Al maestro electricista Nicolás Brito Grandes, la misma inquietud. Su preocupación principal sobre la mecánica y requisitos para votar mañana. Considero que el principal requisito para sufragar es no olvidarse de lo que pasó en 14 años. Ok. Hasta allí el inicio. Les recuerdo a nuestros invitados que no podemos opinar ni incidir en ningún sentido respecto a lo de mañana, sino nuestras interrogantes dirigirlas exclusivamente a preocupaciones sobre la mecánica de votación. Así empezamos este panel Veraz. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Alcaldía de San Borondón, Chef Express, Banco del Pacífico, Telconet Latam, Municipio de Guayaquil. Bien, el principal actor del panel, porque es la autoridad, va a ser el director de la Delegación Provincial Electoral de Guayas. Ya dijo una primera preocupación Rebeca Morla: bioseguridad. Bueno, el tema de la bioseguridad es muy importante. Nosotros hemos ampliado recintos electorales, estamos corrigiendo lo que pasó en la primera vuelta, es decir, que el recinto se abra de manera completa para que todos los ciudadanos ingresen, las filas se hagan en las juntas receptoras del voto. Estamos mandando los kits de bioseguridad para cada uno de los miembros de juntas receptoras del voto, mascarilla, alcohol, toallas desinfectantes, pero el resto queda la parte de los ciudadanos. Mantener el uso obligatorio de la mascarilla, estar conscientes y llevar su propio esfero, su alcohol personal, y votar de manera inmediata, demorarse menos de 2 o 3 minutos, que es el tiempo máximo en sufragar, y luego salir del recinto, no quedarse esperando. John, ¿los delegados de mesa no tienen visor? Los miembros de juntas solamente uno tiene visor, para la persona que revisa la cédula del ciudadano que vota. Los demás solamente tienen el relevo de la mascarilla, tienen 3 mascarillas para cada uno, el uso de alcohol y toalla desinfectante que se debe aplicar. Ok, vamos ahora con las preguntas que ha mandado el público vía Twitter cuando describí que usted iba a ser el invitado. Se las traslado. Juan Serrano Cordero:
¿Cómo garantizan que será el mismo software auditado el que correrá el domingo? Se han tomado las debidas correcciones y como por ejemplo la reimpresión de las actas no se pueden volver a imprimir, tiene que ser un mecanismo muy revisado por la Junta a nivel nacional para que nos puedan permitir que se vuelva a hacer. El software es el mismo, si bien es cierto, como les decía, las correcciones necesarias, pero que ha sido revisado también por las organizaciones políticas que se les permitió revisar, analizar, ver qué condiciones tenemos, qué es lo que se va a hacer e inclusive el control electoral que deben tener las organizaciones políticas que también ha permitido la primera vuelta y la segunda vuelta también. Ya, Aldo Faiduti pregunta algo que Rebeca Morla antes de comenzar la grabación le preocupaba también, pero en un sentido distinto. Entonces, primero dice Aldo Faiduti, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? Luego vamos con una cosa distinta que le preocupa a Rebeca Morla de lo que dice aquí Aldo Faiduti. Dice él, cada vez que hay un incidente o infracción en alguna junta electoral, ellos se acercan muy tímidamente sin saber actuar. Deben hacerse respetar poniendo orden o detener al infractor. Además, deberían controlar que no se haga fraude. Bueno, las Fuerzas Armadas les corresponde la revisión, la custodia y mantener la cadena de custodia de los paquetes electorales desde que son impresos, el traslado, el almacenamiento en las bodegas. Ellos son los que desplazan a los recintos electorales. La pregunta se refiere a la mesa, en la mesa. En la mesa deben cuidar que no haya alteración, inconvenientes y si en el caso de que haya una infracción grave, tomar a la persona, sacarla hasta la puerta del recinto y tomar posesión y pasarlo a la Policía Nacional. ¿Qué es una infracción grave? Hacer proselitismo político dentro del recinto. ¿Qué es, por ejemplo, hacer proselitismo político? Si alguien va con zapatos rojos, que va mucha gente a ir a votar así, ¿pueden o no entrar con zapatos rojos? No hay ningún inconveniente en eso. No pueden entrar con camisetas alusivas a algún partido político, sea el color, con el número o con el nombre del candidato. Si alguien va con una gorra anaranjada, solo anaranjada. Si es que no tiene ningún otro logo, no hay problema. Ok. Dice Aldo Faiduti también, deberían controlar que no se haga fraude el delegado de la Fuerza Armada ahí. Bueno, el delegado de las Fuerzas Armadas lógicamente custodia que no haya nada irregular. Es decir, si hay alguien que está alterando el orden diciendo que tiene que votar por, o si ve que las papeletas las están escondiendo o queriéndoselas llevar, lógicamente tiene que actuar. Eso le corresponde. Retener en su momento al infractor y llevarlo hasta a la puerta del recinto. ¿Qué es algo irregular? Por ejemplo, ha ocurrido en algunas mesas, especialmente en Manabí, que cuando viene el voto por un candidato y no es el preferente de quien está en ese rato contando, marca el otro voto y lo anula, porque aparecen el voto por dos. Ha ocurrido que cuando viene un voto en blanco, lo marca por el candidato que apoya. Eso tiene que controlar de la Fuerza Armada. Decir, mire, yo he visto lo que usted ha estado haciendo, ¿le toca o no le toca? No, eso le corresponde a los miembros de juntas receptoras del voto determinar si el voto es correcto o no es correcto. Y si los miembros de la junta receptora del voto no se dan cuenta de lo que está haciendo el otro, sino que es el de la Fuerza Armada que lo ve. A ver, los miembros de juntas receptoras del voto son los que cuentan y los que determinan si el voto es válido o no es válido y a quién le pertenece el voto. Yo estoy sacando, o estoy moviendo el otro despacito, ¡plac! El delegado político que debe haber en cada junta receptora del voto debe de informar al miembro de junta receptora del voto y el presidente de la junta receptora del voto puede hacer retirar a esa persona. Y ahí viene otra. El delegado político puede estar grabando todo el proceso con su celular o su cámara. No hay ningún inconveniente en eso porque el escrutinio es público. Si bien se impide que los ciudadanos ingresen, los delegados políticos pueden grabar. ¿Cuál era tu preocupación sobre las Fuerzas Armadas? En cambio, muy distinta a lo que es esta pregunta, Rebeca. Mi preocupación se da porque, bueno, tengo experiencia ya trabajando, sobre todo en Guayas, en temas de control electoral. Y en varios cantones hemos recibido denuncias de, por ejemplo, algún personal de las Fuerzas Armadas que se toma atribuciones que no son suyas, que de hecho, y le invito a los ciudadanos siempre a estar conscientes de cuál es el rol de cada una de las autoridades que están. El rol de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es? La seguridad y el orden. Velar que la seguridad y el orden del proceso. ¿Y qué atribuciones se suelen tomar? Por ejemplo, un miembro de las Fuerzas Armadas que está presente en el escrutinio y le indica a los miembros de las juntas receptoras del voto que X voto es válido o es nulo o que debería cambiar el voto válido que consideran válido como voto nulo, por ejemplo. Él eso opina sobre qué deben calificar y descalificar. Correcto. ¿Puede hacer eso? No.
Ningún miembro de la Fuerza Armada puede determinar si el voto es válido o no. Son únicamente los miembros de juntas receptoras del voto los que determinan si el voto es válido o no. Eso generalmente hay confusión cuando... ¿Y qué pasa cuando el soldado se toma la atribución? Oiga, ese lo debe anular, está mal. O, oiga, ese es válido, la raya es clara. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un coordinador de mesa por cada 4 juntas receptoras del voto. Los miembros de juntas receptoras del voto tienen que informar a nuestro coordinador para nosotros tomar las medidas. O el delegado del partido que está allí. Pueden informar efectivamente a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Los coordinadores de recinto o de mesa son los responsables también de cuidar que las Fuerzas Armadas no hagan malas cosas o los delegados políticos no excedan en sus atribuciones. Ok, Nicolás Brito Grandes, maestro electricista, de lo que ha oído usted hasta ahora, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus preocupaciones? ¿Es posible que la persona que coge el voto y dice por quién está el voto no tenga plumas, o al menos si necesita tenga una roja para que si hay ese fraude, si está marcado un rojo y un azul? Qué interesante, se note la diferencia. Claro. Por supuesto, el procedimiento establece que la persona que revisa y que cuenta el voto, el procedimiento establece que sacas el voto y dices por quién es. Y la persona que es la otra persona de la junta receptora es la que raya el voto a favor o no de qué candidatos, nulo o blanco, voto a favor de uno o del otro candidato. En el escrutinio, en la hoja de escrutinio, va anotando. En el hoja borrador de escrutinio, luego de pasar a la hoja o al acta original. Es decir, la persona que cuenta no debe tener ningún tipo de esfero de ningún color ni nada. Pero lo que existe sugiere la Nicolás leyenda es que los otros en ese proceso, cuando tengan pluma, tengan una de color rojo para que si algo intentan hacer se note, pues. La leyenda establece que se marcan las uñas, que ponen ciertas cosas, que marcan. Es para eso. Es real. Es por eso que están los delegados políticos responsables de eso. Los anillos con pluma, con tinta, es real eso, que le hacen la rayita para anular el voto o cuando están blancos para marcar por el que les gusta. ¿En serio? Claro, eso se usaba en la vieja escuela, digamos, los aros con pluma incorporado. Entonces no le veía, pero hacían así. Entonces... Esa no me la sabía yo, a ese nivel. Claro, yo he sido delegado de mesa en las épocas anteriores, en la época del Sucre. ¿Y eso pasaba? Eso pasaba bastante y muchas autoridades nunca debieron estar sentadas gracias a esos famosos anillos. No es leyenda ¿Cómo real. se evita una cosa parecida, John? Los delegados políticos, el control electoral. Es muy importante para los partidos políticos tener su control electoral en cada una de las juntas receptoras del voto. Ok, sigamos porque con son las ellos los preguntas. que deben evitar Dice, eso. el insecto HP, esta vez sí se asegurarán de verificar el margen de error y la desviación estándar antes de dar resultados, o será todo como en 2017 y primera vuelta en 2021. No va a haber conteo rápido, eso está claro. Las actas se van a empezar a escanear apenas terminen en los CDAs y se espera que los resultados se vayan dando de manera inmediata. Decisión sabia. Sí, dale. Si no va a haber conteo rápido, ¿hay alguna garantía de que la señora Tamaín no tenga un pronunciamiento rápido como en la primera vuelta? Bueno, la señora presidenta tiene que expresarse cuando la tendencia esté clara, eso es lo que ella ha manifestado, es por eso que dio una hora de estimada, pero si bien depende mucho de los resultados que se vayan dando. Lo más importante es que hay los mecanismos de revisión para que todos los ciudadanos puedan revisar los resultados de manera inmediata. Tenemos 3 opciones y las cuales permitirían que los resultados se vayan conociendo. Ya vamos a ir a eso, no te me adelantes. No sé, adelante, perdón. Como es un tipo tan joven, tiendo a tutearlo, disculpe usted, el respeto a la autoridad es usted. Yo puedo ser su abuelo. Ya, Juan Sebastián, Darth Sebastián, pregunta. Mi pregunta es en base a lo que viví como miembro de la Junta Receptora de Voto en este proceso electoral. ¿Cómo incentivar a los miembros de la Junta Receptora de Voto para que asistan con el debido conocimiento al día de las votaciones? Esto debido a la falta de compromiso y pura improvisación con la cual se acude y de la cual fui testigo. Los miembros de juntas receptoras del voto tienen dos explicaciones. Primero, se renovó la lista en plena pandemia de todos los estudiantes de la universidad, de las empresas públicas, de las empresas privadas, y de esa base de datos de 300.000 personas, Guayas escogió a 60.000 miembros de juntas receptoras del voto. ¿Que son los mismos de la primera vuelta? Que son los mismos de la primera vuelta. Tenían que capacitarse y se hizo un aplicativo para que la gente se capacite virtualmente. Aplicativo que lo que hacían era poner el checklist de que revisaron o no. Hemos cambiado de cierta forma para que nuestros coordinadores de mesa están capacitados ahora para que en los cambios que haya de juntas receptoras del voto puedan capacitarlos de manera rápida, inmediata, en menos de 45 minutos, exclusivamente en el tema de escrutinio. Ok, siguiente.
Es de José Javier Villamarín. Son 46 las reformas a la ley electoral desde 1978, pero el 90% son reformas políticas antes que técnicas. El Código de la Democracia obedece a ese patrón. Si esto no es así, ¿por qué luego de cada proceso electoral hay denuncias de fraude? No existen los mecanismos en general y siempre hay la duda o siempre los inconvenientes hacen que se piense mal. Pero como les decía, el tema más importante para las antiguas votaciones y la nueva es el control electoral. Cuando los sujetos políticos saben cuál es el resultado real, la inconsistencia y la diferencia es muy poca, es mínima, porque saben cuál es el que ganó desde el inicio. Preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta siempre enfocada en el ciudadano. ¿Qué puede hacer el ciudadano que se dirige a votar y que ve, por ejemplo, que en su junta receptora del voto no se está cumpliendo el debido proceso, no le entregan el acta como la papeleta como debe ser, o ve que, por ejemplo, alguien del voto asistido está interfiriendo en el voto de otra persona? Rebeca, preguntas por el ciudadano, no por el delegado del partido. Correcto, por el ciudadano. Aclaro eso. Los ciudadanos pueden acercarse a cualquier funcionario del CNE que porte chalecos, ya sea en distintos de las actividades que tengan, coordinador de mesa, de recinto, asistente sanitario, cualquiera de los que tengan chaleco. Y ese funcionario, ¿Chalecos de qué color? Son diferentes, depende de la función que tengan, pero todos tienen logo del CNE. Ok. Y el funcionario debe acercarse o se acerca al coordinador de recinto e inmediatamente nuestros funcionarios, que son supervisores, tratan de solucionar el problema con la junta o con el problema que tengan. Pregunta para Rebeca, ¿qué pasa si el ciudadano se está inventando eso? Y lo que quiere es joder, no tiene ninguna prueba. Mire, están haciendo esto. Joder, por alguna razón, o por nerviosismo o por mala fe. Bueno, en ese caso, creo que igual el miembro de la Junta de las Fuerzas Armadas también puede intervenir en el caso de que esté tiene generando... de que lo que está diciendo no es cierto? Bueno, creo que eso igual es muy discrecional Rebeca, y depende del momento, pero... Ni que 8 cuartos, usen esta vaina. Es que, a ver, si se usa, y que de hecho era mi siguiente mensaje, yo los invito a todos los ciudadanos a que si ven alguna irregularidad, como de hecho sucedió en la primera vuelta, que vimos a los ciudadanos reportando, por ejemplo, que otro ciudadano se estaba llevando papeletas en una carpeta, vimos que estaban reportando también una señora en Manaví, me parece que le habían entregado ya un acta firmada por Arauz, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente los ciudadanos tenemos muchas más herramientas para difundir en ese momento y para ser también veedores del proceso. Ahí mi pregunta. Un ciudadano que entra al habitáculo de votación, al cuarto, ¿puede llevar su celular y grabar además? No se permite de cierta forma entrar al biombo con el celular para evitar la compra de votos o la venta de los votos. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Es decir, generalmente o había ciertas personas que los obligaban a votar por y que le tomen fotografía de la papeleta que votaba. Es por eso que se evita que usen el teléfono en el biombo. Ajá. Pero fuera de, o a la junta receptora del voto, o fuera de, no a la papeleta, no hay ningún problema. Y al revés, si yo quiero es mostrarle a mi organización que yo cumplí, que yo fui militante y que voté como dije, ¿por qué no puedo tener el derecho a tomar la foto? Porque así como hay la libertad de que algunos quieran demostrar su voto, hay otros que sienten la obligación, porque los obligaron, porque son funcionarios, eran funcionarios, o les van a dar un cargo o algún trabajo, y por eso tienen que llevar el voto. Novedad para mí. ¿Qué opinas de eso? Más que nada, yo quiero enfocarme en un tema. ¿Qué pasa si un ciudadano denuncia algo que no es real? ¿Hay alguna sanción? Lo que estoy diciendo. Porque va a haber con estas aplicaciones muchas denuncias y sabemos que hay una organización política experta en inventarse denuncias. Entonces puede empezar a bombardear denuncias falsas. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, nosotros hemos distribuido la provincia en las 4 circunscripciones estén divididas en zonas electorales para tener supervisores nuestros del Consejo Nacional Electoral en general. La intención, como les decía antes de la foto y todo, es de aplicar indicándole directamente a nuestro funcionario que tenga el chaleco para actuar de manera inmediata, porque de nada nos sirve tener solamente las denuncias o las pruebas si no pudimos solucionar en el momento y evitar que se siga cometiendo infracciones o fraudes. Pero el que denuncia asume responsabilidad, debería asumir una responsabilidad. Es que, por ejemplo, las denuncias que ha habido, así como el anillo, así como lo de las Fuerzas Armadas, nunca son formales, siempre son comentarios o hasta en redes. Nunca llegan a la delegación. Se documentan con esto, ¿sirven? Como una infracción electoral, sí, se tiene que hacer y se presenta ante el Tribunal Contencioso Electoral en el caso de que se tenga que presentar eso siglos después, pero ese día, ¿qué hago? Miren, en mi mesa están cantando un voto, pero lo están registrando a nombre de otro.
plac, grabo, ¿a quién se lo mando? Es decir, corrijan esta vaina, o por lo menos cuando les llegue esta acta, revísenla, porque dijeron fulano de tal y anondaron mengano de cual. Ha sucedido y nosotros hemos recibido los informes a través de redes sociales y lo que hacemos es mandar a nuestros coordinadores o a nuestros funcionarios para que revisen si es cierto. ¿Estamos siendo útiles? ¿Estoy siendo útil? Sí, tengo una pregunta Dale, igual que dale. sumar. Hablando de este tema de los coordinadores de recinto del mismo CNE, ¿qué pasa si el ciudadano se da cuenta que los coordinadores de recinto del Consejo Nacional Electoral no están cumpliendo sus funciones, no están siendo objetivos, digamos, y al contrario están beneficiando o ayudando a uno de los dos candidatos? Bueno, lamentablemente contratamos más de 7.000 personas en la provincia, no podríamos asegurar el 100% de todo, pero es necesario llamar la atención o hacer llamada a través de otro funcionario del CNE para nosotros tomar los correctivos necesarios. ¿Diciéndole qué? Fulano de tal no está cumpliendo su deber, ¿qué? ¿Cuál es el deber? Es mi... Ok, es mi versión. Ilústrame un ejemplo, Rebeca. He recibido varios comentarios también en la provincia del Guayas que hay muchos coordinadores de recinto del Consejo Nacional Electoral que de hecho no esconden su preferencia política y más bien ¿Haciendo benefician. qué? ¿Diciendo qué? Por ejemplo, si se les da algún reclamo que beneficie a alguno de los dos candidatos, se hacen la vista gorda, no toman las medidas, no se acercan a corregir si hay otra persona que esté infringiendo el proceso. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, yo creo que lo más importante es que la Junta Receptora del Voto se instale, porque son ciudadanos externos, no se contrata, fueron designados de los ciudadanos. Que los delegados políticos cumplan con su rol de estar al 100% desde que se instala hasta que termina, y ellos son los que convocan a decir si hay algún inconveniente para poder actuar de manera Qué inmediata. importante es esta parte. Una pregunta adicional antes de irnos de la primera pausa, Nicolás. ¿Qué pasa? Ya sabemos que si no hay los delegados suficientes, se instala con los que estén presentes. ¿Qué pasa si todos son de una tendencia política? Si se nota eso. Bueno, a ver, el procedimiento es claro. Nosotros convocamos a 3 personas principales, 3 suplentes y un secretario. Es decir, 7 personas y por lo menos con 3 se instala la junta. Si esa junta ya se instala y falta otro, se saca de las otras juntas. Si no hay, de los ciudadanos. De los ciudadanos no cualquiera, el primero de la fila. De los de la fila, así es. Del primero de la fila. De la fila en general, porque si el novedad primero para en mí. la fila es una de las personas de la tercera edad, no se puede. Si es vulnerable, Ok. no se puede. Se va cogiendo de la fila. Ah, ok. No necesariamente ni siquiera de la misma fila. Se sale y fuerza. Esta es la No fila. averiguan la afiliación política. No se averigua la afiliación política, pero sí se evita, o al menos esa es la norma, se evita que sean las personas que están con la credencial. Es decir, los delegados políticos que ya entran no se pueden quitar la credencial e instalarse en la Ok. junta. Eso no. Miren, y hay una primera cosa práctica y nos vamos con eso a nuestra primera pausa. Creo que estamos siendo ilustrativos. Quienes quieran impedir un desbalance en la mesa o tengan desconfianza de lo que pueda suceder si falta un miembro, lo que tienen que hacer es ir primerito, estar en primera fila, no ser ni de tercera edad ni vulnerables, y ser el escogido para actuar en la mesa en función de rectitud, no de ideología. Porque si también más tarde en la mesa cree que le hace un favor a su candidato, haciendo cosas en beneficio de él, lo arruina. ¿Ok? Primera pausa. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Enseguida este fascinante proceso en que el director de la Delegación Provincial Electoral del Guayas responde preocupaciones de ustedes. En este caso será de Fausto Camacho, el colectivo Voces, sobre las elecciones de mañana.
Proseguimos este panel veraz con un maestro electricista, con una politóloga y con una autoridad electoral del Guayas, John Gamboa, quien es director de la Delegación Provincial Electoral respecto a aspectos informativos, instructivos, procedimentales y requisitos de las elecciones de mañana. Esta iniciativa es posible gracias a la Alcaldía de Guayaquil, a Telconet, a Banco del Pacífico, a Chef Express, a Kia Motors y a Bankers Club, desde cuyo piso 33 se graba este programa. También a la unidad móvil de Ecuador en vivo, que nos permite esta producción. Miren, Fausto Camacho, el colectivo Voces, el más activo en críticas, sugerencias y preguntas al CNE, estuvo recién en el programa que hago en TC, Vera a su manera, y tuvo, entre otras, varias preocupaciones fundamentales respecto a mañana. Se las voy a proponer a John Gamboa para que las absuelva. ¿Les han respondido sí o no? No nos han respondido. La única vez que nos respondieron fue a una comunicación que no existía todavía el colectivo Voces, pero lo hicimos con Corporación Participación Ciudadana, Ágora Ciudadana, Fundación de Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio Ciudadano Electoral. Allí dijimos que se cumple el artículo 127. ¿Qué quiere decir esto? Que el acta de instalación y escrutinio sea una sola, como manda ahora la ley conforme la reforma del 3 de febrero del año pasado. Allí dijimos que la transmisión de resultados debía ser ininterrumpida y que debía presentarse los resultados totalizados, pero también por provincia, por cantón, por parroquia, por mesa. Esto último es lo más importante. Si no nos entregan los resultados por mesa, es decir, por cada una de las 39.816 juntas receptoras del voto, no nos están dando nada. Hasta allí. ¿Habrá una sola acta que sea la misma, la que se acuerda en la mesa, de la que se pone copia en la pared? Bueno, él establece que sea la misma acta de instalación. El acta de instalación es el que registran o firman cuando ya se instalan en la Junta. Es decir, a las 6 de la mañana ellos revisan si está completo y llenan el acta que instalaron la Junta Receptora del Voto. ¿Firmada por quién? Firmado por todos los vocales o los miembros de la Junta Receptora del Voto, por los delegados políticos que están acreditados, y se guarda esa acta de instalación. ¿Qué pasa si los delegados políticos no están a esa hora? No firman. Y por lo tanto no pueden después de ejercer su derecho a... Se permite, pero por ejemplo, cuando hay muchos delegados políticos, lo que nosotros hacemos es, los que han firmado son los primeros que reciben la copia. Oh, qué interesante esa cuestión. ¿Cuántos delegados políticos se acepta máximo por mesa? Un delegado, uno de cada partido político por mesa. Ya. Y la segunda cosa que le preocupaba, si van a difundir, aparte de los totales, en la página web del CNE las actas. Bueno, nosotros tenemos 3 formas. La APP, que es la que se descarga de Play Store a los celulares, esa solamente va a entregar los resultados totalizados. ¿Cómo se llama esa APP? CNE APP. CNE APP. Sí, CNE. Y eso es Play Store. Sí. ¿Gratis? Sí, gratis. Pero eso es Y para quienes tienen iPhone. Ya se utiliza, no, para todos los smartphones. ¿Se pueden bajar en todos los smart? Sí, de hecho yo lo utilicé bastante en primera vuelta. ¿Tú sabes de esa brujería? Yo soy en anticuado. Ya somos 2. Sí. Dinosaurio. Sí. ¿Qué edad tienes tú? 59. ¿Cómo? 59. Pues tragaños. Ya. Esa es una forma. ¿La otra? E inclusive el 65% de las personas que consultaron lo hicieron a través de la APP, de la app. ¿El 65% de las personas que consultaron qué? Los resultados en la primera vuelta. Ah, ok. Es decir, ya se utilizó en la primera vuelta porque se permitía consultar su lugar de votación, se permitía ver los resultados y capacitarse. Esa solo para totales. Solo totales. ¿Y lo otro? Lo otro es la nube. Lo que también se usó en la primera vuelta, se le da la clave solo a los partidos políticos y ahí pueden revisar por parroquia, por junta receptora del voto, descargar es el acta. decir, que los ciudadanos no podrán ver Ahí va. cuál es el resultado de su mesa que ellos fotografiaron o que su delegado le mandó al partido fotografiada de la que se puso en la pared
para comparar si el resultado del acta que está en la pared es el que aparece luego en la nube. No, la nube lo tenían desde la primera vuelta los delegados políticos, los partidos políticos. Y la tercera, que es la página web, que en este proceso, en la segunda vuelta, sí se puede consultar. Por la página web normalmente ha sido una huevada. ¿Cómo hacer que no pase esto esta vez? Bueno, no se la utilizó completa en la primera vuelta para no saturarla, porque efectivamente era muy probable que se vuelva a caer. En esta segunda vuelta sí se va a utilizar sectorizado por parroquia, por cantón, por provincia, por junta receptora, y se va inclusive a ver la copia del acta. Explíqueme sectorizado. Yo voto en San Borondón. Quiero ver cómo estuvo la mesa donde yo voté del Colegio Nuevo Mundo. ¿Cómo entro a buscar esa vaina? Provincia, cantón, parroquia, junta receptora del voto. Guayas, Cantón San Borondón, La Puntilla, junta receptora 137, Colegio Nuevo Mundo. Así es. ¿Y me sale? Sí, le sale el acta. En la página web, no en la app. Si ya fue subida, correcto, así ¿no? es, exacto. Ya, es decir, si ya la llevó el delegado del CNE de la mesa al escáner, del escáner fue a, ¿cómo se llama esta cosa? Vaya. Al CPE o al servidor. Esa vaina. De allí bajó a los digitadores, y los digitadores, sin saber qué voto es de quién, los pusieron. Así es. ¿Cuánto más o menos tarda ese proceso? Se prevé que entre 1 hora o 2 ya empiece a haber resultados en algunas juntas. 6:30, 7 de la tarde. Sí, pero depende mucho de las juntas receptoras del voto, es decir, si los escrutadores se demoran más, pasa a la persona que escanea, luego pasa... Pregunta sobre esto. Sobre el proceso. Sobre esta parte que hemos hablado, o si quieres otro tema, no hay problema. ¿Cómo va a garantizar el Consejo Nacional en esta segunda vuelta que los ciudadanos de hecho confíen en este proceso, en los resultados? Hemos visto en las elecciones anteriores, se cayó la página, sabemos que es posible que se vuelva a caer, a pesar de que tenemos nuevas herramientas. ¿Cómo el Consejo Nacional Electoral va a garantizar y darle esta confianza a los ciudadanos? No, lo que sí está garantizando el Consejo Nacional Electoral es que las páginas no se vuelva a caer, porque las debidas precauciones que se han tomado evitaría eso. ¿Cuáles son las debidas precauciones? No saturarla, abrir más opciones, porque eso era lo que congestionó en el 2019, que no fue el sistema como tal, sino la transmisión. ¿Blindarla contra hackers? Está blindada, se ha contratado las debidas seguridades, se evita cualquier inconveniente, se mantienen las alertas. Por ejemplo, en la primera vuelta en la mañana hubo un intento y inmediatamente se revisó todo el sistema. Es decir, sí hubo un pequeño intento de... la confianza que reclama Rebeca que se garantice se verá únicamente o principalmente en el momento del escrutinio, de procesar votos, eso es. Si no, no hay otra cosa. Es decir, ustedes me pueden dar un discurso maravilloso, no les creo. Por supuesto, la intención es que las primeras personas que pueden garantizar que el trabajo se está haciendo bien son los delegados políticos. Son ellos los que mantienen su control electoral. Te devolvió la pelotita, Rebeca. O sea, es que sí, pero yo insisto en este tema de la confianza. ¿Por qué? Porque en el contexto que estamos viviendo, con esta crisis de confianza, esta crisis institucional, esta crisis en donde el ciudadano no confía ni en el sistema político ecuatoriano ni en sus instituciones, sí considero que si nos vuelve a pasar algo como ha sucedido en procesos electorales anteriores, o como vimos en primera vuelta, lo que generó este adelanto del conteo rápido y demás, el nuevo gobernante, sea cual sea que llegue, de hecho va a tener aún menos legitimidad que lo que ya podría enfrentar en este momento. La pelotita. Delegados políticos llegan a tiempo, llegan 6:30, 7, no firman el acta muchos de ellos. Otros estoy cansado, otros no me pagaron los 20 de cuota, me largo de aquí. Otro hubo quien me pagó más y por lo tanto mi compromiso solamente trabajo, me voy de allí. O sea, ¿por qué las organizaciones políticas no garantizan también mi control electoral de 43,000 personas es 95% confiable? Bueno, sí hay una organización política, de hecho, que lo está... ¿Es 95% confiable? Así dice el responsable. Yo creo que sí. Yo creo que sí se está viendo mucha capacitación. Nicolás, adelante. Los delegados políticos de las organizaciones pasan a ser como casi miembros del CNE o son externamente delegados. O sea, ellos no tienen una facultad como autoridad ahí dentro de la Junta.
No tienen una facultad, pero tienen la posibilidad de abrir una junta. Es decir, si ellos tienen el papel, el acta, que dicen que no fue real, no fue conforme y pueden sustentarlo, esa junta receptora del voto, la junta provincial la hace abrir para que la volvamos a contar. Después. En ese rato, como dice Nicolás, no tienen ninguna facultad más allá que opinar, objetar, hablar. Aclarar y que la junta receptora del voto determine el... Pueden pedir, por ejemplo, repítame el conteo otra vez, hay un voto de más. ¿Pueden? Si hay un voto de más, efectivamente el manual dice que tiene que volverse a contarlo, revisar y volver, si es que excede, porque a veces puede darse el caso que el padrón dice 280 personas y hay 281 papeletas. El procedimiento establece que entre el sorteo se quite una papeleta, se rompa. Puede decir, por ejemplo, ese voto no está bien marcado, ese voto es nulo. Muéstralo otra vez. Exacto. ¿Puede? Sí. Puede pedir. Y la junta receptora del voto puede demostrar y decir si este voto es o no es. ¿Qué otra inquietud te preocupa, Nicolás? Dentro de las salas de computación, ¿va a haber delegados de los partidos políticos? Qué buena pregunta. Ya, a ver, se acreditan... Un ratito antes, ¿por qué te preocupa esa cuestión? A ver. Es porque el digitador podría marcar otra cosa. Ya, dale. A ver, sí hay la opción, los partidos políticos se acreditan, no están junto a la junta, a las personas que digitan, pero están en un lugar de vidrio, a través del vidrio, pueden observar cualquier inconveniente. Pero hay que recordar que el sistema no determina, no sale el nombre, lista tal y lista tal, tantos votos y tantos votos. Es aleatorio, a veces me aparecen así, en la segunda vuelta, me aparecen así y me aparecen así. Entonces el digitador no sabe de qué partido o de qué candidato es. Sí, simplemente el digitador no puede sumar o quitar. No, porque no le coincide con el total. Y ve números y números. Si ve 120 y 120 o 150, no sabe de cuál de los dos es. En los bancos tienen un sistema que encima de cada trabajador hay una cámara. Y él sabe que no puede hacer cosas porque lo están filmando. ¿Ustedes tienen ese sistema? Tenemos el sistema de cámaras e inclusive en estos dos últimos procesos en los que yo he sido director hemos pedido al ECU 911 y ha puesto cámaras del ECU dentro del auditorio del CPE e inclusive la transmitimos al auditorio donde están las organizaciones políticas para que puedan ver. Cada vez mejor. Aquí vamos a hacer una siguiente pausa y con otras dos objeciones que hizo Fausto Camacho recién, volvemos para que las absuelva la autoridad electoral y ustedes se informen mejor respecto a las elecciones de mañana. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Ya vieron todo lo que originó una pregunta de Fausto Camacho para que sean más y mejores las preguntas de nuestros panelistas. Con eso proseguimos enseguida. Este es un panel veraz a pocas horas de las elecciones sobre información útil respecto a procedimientos, requisitos, mecánicas, regulaciones para votar mañana. Aquí no hay, salvo que siempre alguien interprete lo que le dé la gana, inducción o interpretación hacia ninguna preferencia. Mire, le mencionaba John que Fausto Camacho estuvo recién en Ver a su manera, un programa muy extenso, un domingo de 1:30, dijo esto. Ahora, Fausto, ¿es posible publicar acta por acta de 39,000 y más? Pero por supuesto, si el CNE lo hizo, pero lo hizo 10 días después de la primera vuelta. ¿Y por qué no lo puede hacer la misma noche? Pues eso tienen que explicarlo a ellos, pero técnicamente no hay ninguna razón. ¿Informáticamente se puede? Por supuesto, porque si es que
para poder tener los resultados que ellos nos muestran, aunque nos muestran ya totalizados, correcto, tienen que tener el origen, pues cada acta y cada proceso de convertir los datos del acta en actos digitales. Ahora, eso es más fácil en esta segunda vuelta en que solo manejan elección presidencial, Por ¿verdad? supuesto, mucho más fácil, porque además un acta solo de la presidencial anterior, ¿no es cierto?, tenía 19 datos. La actual acta tiene 5. John Gamboa, de alguna manera hablamos de esto en la parte anterior, pero él se pregunta si acta por acta podrán ver eso las organizaciones políticas en la página web solamente o los ciudadanos también. En esta segunda vuelta ya lo pueden ver los ciudadanos. Todo, por acta de cada junta receptora del voto que se instale y que se suba al sistema y que ya pueda ser validada. A ver, ejemplifiquemos eso. Nicolás, ¿se acuerda dónde vota usted? En el Colegio Guayaquil. ¿Parroquia? García Moreno. ¿Número de junta se acuerda por si acaso? No. Supongamos que es la 250. No. Si usted quiere ver el acta de cómo votó y calcula que 6 y media, 7 ya está puesta ahí, ¿cómo tendría que hacer? Pero lo que me dice, tengo que ir a la página del CNE, entrar al cantón, provincia de Guayas, cantón Guayaquil, luego irme a parroquia de García Moreno y... ¿Junta 250? Ahí tendría que buscar la junta, tendría que saberme ya qué junta. Ya. ¿Usted cree que va a funcionar? No sabemos. O sea, ese es el procedimiento, pero no sabemos. Ok, Rebeca, ¿cómo te tocaría a ti hacer? Lo mismo, ingresar a la página web, aunque voy a ser súper sincera, yo sí utilizo más el app, seguramente voy a utilizar más la aplicación, como hice en primera vuelta, pero me meto a la página web, busco mi junta, Colegio Bernardino Echeverría, Junta 18, F. Ya, provincia de Guayas, cantón Guayaquil. Ya, pero si no entendí mal, en la APP no se va a poder ver acta por acta, actas, no. sino totales. Los resultados, pero a mí lo que me sirve es que son en tiempo real, entonces eso es de hecho lo que más me interesa saber, ¿no? Cómo va evolucionando los resultados a medida que pasan las horas. Ok, ¿a ti te importa un cuerno tu mesa? No es que me importa un cuerno mi mesa, obviamente voy a revisar mi acta, pero digo, a mí, o sea, lo que me interesa es estar pegada y saber a cada momento qué está pasando a nivel nacional, ¿sabes ¿no? Que yo estoy restringido de hacer comentarios machistas, peor contigo que eres una feminista, y si te ve mi sobrina que normalmente te ve, me cuelga peor, y me dice, tío, usted es un dinosaurio, ¿ya? Te iba a decir yo, típica mujer, ¿ya? Típica mujer, es decir, lo que a ella le interesa es ver cómo va el global y no cómo va su acta, ya votó, quiere ver cómo evoluciona esta cuestión, claro. ¿Qué pasaría si a alguien se le perdió la cédula? ¿Puede votar con la papeleta de la primera vuelta? No, solamente la cédula o el pasaporte son los documentos necesarios para sufragar. ¿Qué es Nada con la más. papeleta de la primera vuelta? El certificado de votación. Ese. No. Pero ahí está la foto. No, es solamente, pero no está la firma del ciudadano. En el certificado no está la foto, Nicolás. Está la foto ¿En el de papelito algunos. que te dan? Está la foto en algunos casos. Es cuando renovaron la cédula, cuando renuevan la cédula, ¿Está? la foto de la cédula se queda registrada como parte del certificado de votación. En la mía no estaba. No debe haber renovado la cédula. Claro. hace ¿Y cédula renovada hace cuánto tiempo? dependiendo, creo que desde el proceso 2019 está realizado. Siguiente pregunta de Fausto Camacho. ¿No es cierto? Ok, sigamos con el ejemplo. Son 235. ¿Cómo cuentan Pongamos los un ejemplo 235? más real, 290. ¿Por qué? Porque en esta ocasión son 350 por mesa. Ok. Entonces, en promedio han votado 290 por mesa. Ya. Entonces, ¿cómo proceder? Entonces, simplemente una vez que tengo 290 firmas, tengo 290 papeletas. Y ahí empieza el proceso del voto cantado. ¿Qué significa? El secretario de la mesa debe decir, este voto pertenece a la lista 20 y lo muestra. Ya, cosa que no se está haciendo. No, Dicen, pero en la segunda vuelta es por bastante Lazo, fácil. Por Arauz, por Lazo, por Arauz, no Correcto. lo muestra. No, tienen que mostrarlo para que los miembros de la mesa estén conformes y si es que hay delegados, también. ¿Quién asegura que el voto sea cantado en el momento del escrutinio en la mesa como reclama Fausto Camacho? Nosotros capacitamos a los miembros de juntas receptoras del voto, pero quienes son, es la autoridad en esa junta receptora del voto, son ellos.
los miembros de juntas receptoras del voto, los que deben seguir el procedimiento, sí, pero los que designan cómo van a escrutarse. Es decir, efectivamente, el procedimiento establece que se enseñe la papeleta y se diga de quién es el voto, para que las organizaciones políticas junto con si el en este escrutador ejemplo que tomamos 290 papeletas, 290 veces la misma vaina. Así es, saco la papeleta y digo tal candidato, tal candidato, tal candidato, tal candidato, para que el que escruta vaya registrando y los delegados políticos puedan hacer. Ese es el procedimiento correcto. Otro detalle que parece secundario. Lazo, Arauz, Lazo, no vi nada. Es como cuando va la gente en televisión, aquí está la denuncia, y me blandan el papel y se lo bajan, déjame ver. Aquí está la denuncia, acérquese. ¿Cuánto tiempo se tiene la papeleta aquí? Se levanta para que la vean. ¿Cuánto tiempo? Aquí está, pum, pum, ¿qué? Bueno, el procedimiento establece levantarla para que vean el voto. ¿No hay un tiempo? No establece un tiempo. No. Ok, yo calculo, y esto es ponerse filático, pero ya que hay la desconfianza que dice Rebeca, es vital. Fulano de tal, vengano de cual. Así es. Ese es el procedimiento, pero muchos delegados, inclusive los mismos delegados políticos, digan, no, así no, separan los de uno y los de otro. ¿Sabe qué? No lo envidio. Existe. Ok, inquietudes, más. Más que nada en el tema, cómo hacer para que no haya situaciones que se les antoja al momento. Por ejemplo, como usted acaba de decir, no, pongámonos de acuerdo, separemos por montoncitos, cuando hay un procedimiento de mostrarla. O sea, ¿hay alguna sanción para ese funcionario que pensó que la democracia se hace al andar? Bueno, son 9.100 juntas que instalamos en la provincia. Ellos tienen su procedimiento establecido, hay un manual de procedimiento, un paso a paso que se les da a cada uno de los miembros de juntas receptoras del voto para que vean cómo es el mecanismo. No hay una sanción como tal, efectivamente, porque son ellos los que tienen que responder por esa junta receptora del voto. Pero al no haber sanción, pueden hacer lo que piensan que ellos que es correcto, ¿no? Es por eso que cualquier inconformidad se establece cuando hay el reconteo, para que la junta para que la junta provincial autorice y se vuelva a contar aquí en la delegación. ¿O será que no hay sanción para que justamente pasen hechos inusitados? Bueno, no se puede establecer las 9.000 juntas a ver por qué se instalaron o cómo se instalaron. Porque, por ejemplo, en la primera vuelta, de las 9.000, efectivamente, cerca de 1.000 juntas se completaron con ciudadanos. Y 100 juntas completamente. 100 juntas no había ningún miembro de junta y se tocó tomar de la ciudadanía. Eso sí existió, pese a que nosotros hicimos convenios inclusive con 11 universidades para que las horas que utilizan en eso sean compensadas con ayuda, asistencia comunitaria. Rebeca, para compensar. ¿Inquietudes? Sí, yo quiero preguntar... Perdón, se me fue la pregunta. ¿Ya? Después, no hay ningún problema. Sí, después. Encantado. Qué bueno que a ti también se te vayan las cosas, no solo a mí. Cuando volvamos, un bombardeo es lo que le propongo a John Gamboa, de nuestros invitados y mío, respecto a asuntos pendientes, que son muchos, nunca vamos a poder evacuar todos, respecto a las elecciones de mañana, requisitos para votar. Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0154. CNE, Elecciones Generales 2021. Cuando prosigamos, la pregunta que se le olvidó a Rebeca Morla, la de muchos otros nosotros en este panel, para bombardear a John Gamboa. Oh
Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Este es un panel veraz, que creo que está resultado orientador, aparte de eso divertido, muy informativo y algunas cosas reveladoras, cosas que yo de paso no conocía sobre las elecciones de mañana, gracias a La Posta. Estamos en un horario especial por eso. Facebook y YouTube en vivo, o Max TV y sus 3 cableras que incluyen la señal, TV Cable, CNT, Claro TV, en radio por Caravana 750 AM a nivel nacional, y Blue 88.9, Santa Elena, El Oro y Guayas principalmente, y en Tungurahua y Cotopaxi Extrema 92.5 FM. Dale, Rebeca. Bueno, mi pregunta va orientada a un tema que no hemos tratado porque es súper importante, y es la observación independiente, observación internacional, tanto nacional como internacional. Vamos a tener observadores, están acreditados, cuántos más o menos van a haber, etcétera. Bueno, sí va a haber observadores internacionales, entre ellos el principal es la Organización de Estados Americanos. Ellos inclusive en la primera vuelta no solo estuvieron en el día de las elecciones, ellos nos acompañaron las 24 horas que nosotros trabajamos en el escrutinio, en el reconteo, durante las sesiones. ¿Cuándo llegaron esta vez los observadores? Hoy llegan acá a la ciudad de Guayaquil. Gran cosa. A la ciudad de Guayaquil. 3 días antes, ¿qué vienen a observar? ¿Ya no pueden cambiar nada? Bueno, ya estuvieron en el proceso anterior, en la primera vuelta, y vieron el sistema. ¿Pero hay cambios en esta segunda, John? Hay cambios, sí, efectivamente hay cambios, pero más en temas efectivos. ¿Entre jueves y domingo han tenido tiempo de decir, a ver, familiaricémonos con las novedades? Bueno, hay que recordar que los observadores internacionales lo que pueden hacer es revisar, observar y dar una expresión de lo que ellos consideren que esté bien o esté mal. Pero lo que quieran, no solo el día de las elecciones. En general, así es. Son del proceso electoral. Por supuesto, del proceso electoral en general. No pueden hacer, cambiar o prohibir algo o impedir algo, porque eso lo determina únicamente el Consejo Nacional Electoral. Están para opinar, observar, informar, y luego dar su informe. Luego. Exacto. Si ven algo antes que les parece equivocado o sospechoso, ellos lo registran y luego dan su informe. Por ejemplo, si van a la sala y ven a los digitadores listos y ven que en todos los casos los digitadores tienen una cosa que no tiene explicación sobre la mesa, ¿no pueden decir nada en ese rato sino después? Por ejemplo, nosotros siempre tenemos el acercamiento. Nosotros en nuestra provincia, que hemos trabajado con los observadores, efectivamente ellos preguntaban, pero de cierta forma solo preguntan por curiosidad y para poner en su informe. Rebeca, no te veo conforme. Sí, es que hago esta pregunta porque de hecho sabemos que vinieron observadores a la primera vuelta. Lo que vimos por medio de los canales del Consejo Nacional Electoral fue que los informes habían sido positivos, que se habían tomado recomendaciones y demás, pero no tuvimos acceso a mayor información. Por ejemplo, qué tipo de observaciones dieron, qué tipo de recomendaciones dieron, cuáles de estas recomendaciones se han tomado para la segunda vuelta. Por eso mis dudas, ¿no? Sí, bueno, el proceso no se ha terminado y efectivamente los observadores vinieron, hicieron las observaciones, hicieron las preguntas respectivas por varias circunstancias. ¿Acogieron lo que dijeron? Eso le inquieta. Ellos han hecho un informe preliminar, la cual ha determinado que todo se ha llevado de acuerdo al procedimiento. Aún no está el informe definitivo para tener todas las observaciones que ellos han tenido. Vamos a la segunda vuelta y todavía no hay informe definitivo de los observadores. No puedo creer esta vaina. Bueno, es que ellos no pueden influir. ¿Hay alguna forma de garantizar que los observadores sean independientes y no vengan con un direccionamiento, con una tendencia ideológica por uno de los dos candidatos? Bueno, son organismos internacionales y también los que se acreditaron nacionalmente, se supone que son independientes y por eso se les ha hecho las invitaciones. Ya vimos en la primera vuelta que no. Se les pasó uno que es militante. Existen ciertas diferencias, existen lamentablemente debilidades o deficiencias en las acreditaciones, pero en su mayoría se acreditan de esa manera, como independientes. ¿Alguna otra inquietud? Claro, es que en la primera vuelta hubo radicales. No digas de quiénes, pero sí, no se puede radicales decir. De la izquierda, digamos ya. Porque hubo algunas de izquierda. Sí. Entonces, ¿cómo se puede pasar eso?
como les decía, son los que se han acreditado son organismos internacionales y los que se han acreditado nacionalmente. Y a la vez a los de la OEA se reputa tener un favoritismo por un lado y no por otro. No, pero como les decía, hay las diferentes tendencias, las diferentes organizaciones. ¿Están en la Unión Europea? No estoy seguro. Es una pena que son los mejores observadores. ¿Quiénes más a pesar de la OEA, aparte de la OEA? No tengo la lista. Por ejemplo, la OEA estuvo contra Evo Morales, entonces, en Bolivia, ¿no? Y la OEA fue la que dijo que hubo fraude allá. Entonces se cree que la OEA tiene una tendencia que ya se imaginan cuál es. ¿Quién contrapesa eso entre el grupo de observadores? La verdad, el tema de los observadores lo mantienen desde Matriz. Si bien nosotros recibimos algunas delegaciones, no tengo el acto ahorita. ¿Alguna inquietud antes de la nueva pausa? No, solamente complementar este tema de la observación. En el Código de la Democracia sí se establece que hay distintos tipos de observadores. Hay observadores internacionales como los de la OEA, pero hay observadores también que son invitados incluso por el mismo Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces hay distintas... Por ejemplo, ¿quiénes? En el Código de la Democracia dice académicos, personas entendidas en el tema. ¿De afuera? No, nacionales también. También nacionales, sí. O sea, el código establece que nosotros, o el CNE, pueda invitar, así como las instituciones que quieran participar o los que quieran inscribirse. ¿Tienen ustedes de ese tipo aquí? Se han hecho las comisiones para poder participar, pero no tengo... Por ejemplo, ¿la SPOL está como un grupo de observadores? Hubo un grupo de universidades para lo del sistema informático, ¿Ya? pero no lo tengo en la acreditación. Ok. Una más y hacemos la siguiente pausa. Estos observatorios, estos colectivos de ciudadanos que siempre reclaman, ¿han solicitado estar acreditados como observadores? No hay ninguno específicamente. Qué interesante. Por ejemplo, el grupo Voces solicitó estar como observador. No he entendido que ellos están registrados. Ya. El Faro, que es otro grupo que ha hecho observación electoral. Colectivo que se llama son El Faro, varios que maneja los observadores que se hicieron acreditar. No tengo la nómina completa, no tengo a la mano de los que han participado. Ya, mis preguntas son las peores, ya va a ver cuando vengan. Ya, hacemos aquí una nueva pausa para proseguir en este panel veraz sobre los requisitos para votar. Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarilla salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0155. CNE, Elecciones Generales 2021. Piensa mal y acertarás. Bajo esa norma, mis preguntas finales. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Parte final de este panel verá sobre una serie de dudas y respuestas para que mañana la votación se realice con más regularidad, frecuencia y transparencia. En elecciones anteriores se creó esta figurita de las juntas intermedias, en que van de la mesa a una junta, ahí es donde se pasa en el escáner la cuestión, ¿verdad? Ya el escáner lo manda al servidor, lo registra, pasa al digitador del CNE y de ahí sube siguiente. ¿Quién está en el momento, quién está en que llega el delegado con el acta de la mesa y la pasa por el escáner? No son las juntas intermedias. Las juntas intermedias... No son las juntas. ¿Ya no existen? Ya no existen las juntas intermedias. Okay. Las juntas intermedias se establecían al mismo estilo del cuerpo colegiado de la Junta Provincial. Se hacían 3 juntas semiprovinciales o pequeñas
en la provincia, para que puedan llegar ahí absorber todas las dudas y de ahí volver a ir. Es decir, los paquetes electorales que se quedaban allá se volvían a recontar y dividíamos las cosas. Se dividieron las cosas en ese momento. Esas juntas intermedias no se volvieron a utilizar. Los paquetes electorales llegan a la delegación. Lo que hay en los recintos... en el caso de Guayaquil, a lo que está ahí por el hospital militar. Así es, en la Tarazana. Ahí van. Ahí llegan todas las papeletas. Y ahí se ponen los escáneres. No. Lo que ustedes determina es los CDAs, los Centros de Digitalización de Actas, los escáneres que están en 465 recintos de los 534 que tiene la provincia. Okay. Es decir, la mayoría de los recintos están en CDAs. los sitios de votación. Ahí mismo, sí. Son los policías transportadores los que reciben el acta de los coordinadores. A ver, el miembro de Junta Receptora de Voto le entrega al coordinador de mesa. El coordinador de mesa le entrega al policía el sobre sellado, tal cual entregaron los miembros de la Junta Receptora. El policía lleva hasta el operador de escáner que rompe el sello con un delegado político que, al igual que en las juntas, se puede acreditar en el CDA. ¿Quién vigila que el policía haga eso? Bueno, el policía lleva sus sobres sellados. ¿Quién vigila que haga eso? Dame tu sobre, te cambio por otro. Bueno, es bastante complicado porque son sobres sellados de actas firmadas por cada junta receptora del voto. ¿Esa acta tiene un código? Por supuesto, un código de identificación con las debidas normas de seguridad. O sea, de nada me serviría darle otra acta porque no va a pasar. No pasa, no. No la va a reconocer. No lo va a reconocer. El acta lo lleva y el operador rompe el sello con observadores o delegados políticos, rompe el sello y pasa el escáner. ¿Cómo van ustedes a derrumbar el mito de que hay un algoritmo de tal categoría u operatividad puesto por alguna manera desde algún tiempo recién, por el cual cuando el candidato A pase de 60 votos, todos esos se los tira al candidato B? No es que le tiran la pelotita, los observadores, los delegados políticos, el control electoral. Es un algoritmo, eso no está en el momento de hacer el acta. Porque ellos suman, a ver, las actas se suben al sistema y se digitan, pero al final los votos deben ser iguales. Los que el CNE suma con los que esa organización política suma. Si son iguales, el número de votos, lo que pasa es que cambia el resultado a favor de... No es que le quitan votos, le pasan el que más tiene después de cierto punto al otro, y al otro se lo quitan y se lo pasan al de acá. El total sigue siendo el mismo, pero con resultado distinto. Es que no puede ser, porque su control electoral determina eso lo hace quién es y de quién es el otro. Con un algoritmo, eso no lo hace nadie manualmente. Al final se suman los votos y tienen que salir los resultados reales. Y si la organización política sabe cuánto tiene él y está a nombre del otro, puede reclamar. Es decir, por supuesto, yo tengo el acta de la mesa y voy a ver el acta de la web de ustedes, y aquí no corresponde a lo que tuve en la mesa de la web. Se abre esa junta. Se abre esa junta. Y se vuelve a contar. Ok. Inquietudes finales. O sea, la clave es control electoral, entonces. Lo dijiste muy bien. Por supuesto. Lo dijiste muy bien. ¿Preguntas? No, más que preguntas, yo sí tendría un mensaje final para los ciudadanos así mismo. Yo creo que, y sobre todo, los miembros de las juntas receptoras del voto son los primeros vigilantes de la voluntad popular, ¿no? Entonces, pedirles a todos, por favor, mucha conciencia, responsabilidad. Hay mucho en juego. Tenemos una crisis de confianza, como ya lo dije anteriormente, que nos puede hacer mucho daño como país, a nuestra democracia también, si lo volvemos a vivir en este proceso electoral. Así que, por favor, mucha responsabilidad, porque esto es tarea de todos y el futuro nos lo jugamos todos. Politóloga Rebeca Morla, muchas gracias. Maestro electricista Nicolás Brito Grandes, muchas gracias. Ingeniero comercial John Gamboa Llanza, muchas gracias. Sus palabras finales. ¿Por qué nos atrevemos a garantizar que la página no se va a caer? Porque el 2019 sí elevamos el sistema. La página de transmisión falló por la carga excesiva de información que se ha corregido y la APP la ha alivianado. Es por eso que pueden revisar y consultar. Pero como les decía, efectivamente queda en el control electoral y más que todo en que los ciudadanos sepan por quién van a votar desde el inicio. ¿Tienen ustedes ya menos dudas y más información? Tengan claro mañana que más letal que el COVID para el Ecuador puede ser no concurrir a votar. Un llamado especial a los viejos como yo, mayores de 65, que somos tercera edad, soy el único de esa edad en el panel, que somos 1.300.000, para que a pesar de que sea solamente voluntaria nuestra concurrencia, sea patriótica. E igual a todos aquellos que no están obligados a votar, jóvenes de 16 a 18 años, por ejemplo, o que tienen alguna otra limitación. Tenemos que fortalecer esta
elección, primero con la concurrencia más masiva posible a pesar de la pandemia. Segundo, con la mayor cantidad de votos positivos posibles. Yo entiendo a quienes no se ven representados, a quienes no tuvieron candidato favorito, o para quienes no hubo ningún candidato significativo en esta elección. Pero hay dos opciones y tenemos que escoger, porque peor es dejar nosotros en manos de otros la decisión que luego podemos lamentar. Si aún así hay muchos de ustedes que deciden como protesta o inconformidad anular su voto, están en su derecho. Y si hay quienes prefieren no tocarlo y dejarlo en blanco, están corriendo un riesgo. Siempre había alguien que lo pueda marcar a favor de quien le convenga. Hemos cumplido con una obligación cívica, a la cual agradezco enormemente a John Gamboa por su paciencia, ilustración y su franqueza, y saber decir, no estoy al tanto de lo que no está al tanto. Yo no creo en los genios sabelotodos. A Rebeca Morla por su hora sin sueño para el control electoral, y a Nicolás Grandes por la frescura que le pone a todo lo que dice. Nicolás Brito Grandes, que le pone a todo lo que dice, a todo lo que hace. Buena suerte a todos mañana. Un gran abrazo. Transmisión simultánea, Max TV Online, Grupo Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Radio Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.